¿Puede un hombre luchar con Dios y vivir para contarlo? ¿Puede el engañador ser redimido, el usurpador transformarse en príncipe, el fugitivo en padre de naciones? He aquí la historia de Jacob, el hijo de Isaac, el nieto de Abraham, un hombre que nació asido al talón de otro y vivió toda su vida buscando bendiciones que ya le pertenecían, aunque aún no lo sabía. Su nombre significaba suplantador, y su alma estaba marcada por la lucha desde el vientre. Pero en los caminos de Dios, aún los nombres cargados de sombra pueden ser convertidos en estandartes de gloria. Desde los tiempos antiguos, cuando los pactos se forjaban en altares de piedra y los sueños abrían portales entre el cielo y la tierra, el Altísimo escogió vasos de barro para llevar su propósito eterno. Jacob fue uno de ellos, un hombre quebrado, astuto, temeroso y a veces cobarde, y sin embargo, un hombre amado por Dios, no por sus méritos, sino por el misterio de su elección. La tierra era árida y el viento del desierto acariciaba los campamentos de los patriarcas como dedos invisibles de eternidad. En aquella tienda, donde las estrellas eran lámparas del cielo y el polvo recordaba al hombre su origen, nació un niño gemelo, y su mano se aferró al talón de su hermano, como si ya entonces reclamara lo que sentía suyo. «Dos naciones hay en tu seno», había dicho el Eterno a Rebeca, su madre, cuando la vida dentro de ella se agitaba como un torbellino. «Y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor». Y así fue. Esa palabra profética descendió sobre Jacob como una herencia invisible. Mientras Esaú salía primero, cubierto de vello como un manto carmesí, Jacob le seguía aferrado a su pie, como si no aceptara ser segundo, como si desde el primer aliento desafiara el destino. Isaac, su padre, amaba a Esaú, porque el joven era hombre de campo, cazador diestro, y el sabor de su carne silvestre encendía la nostalgia del vigor. Pero Rebeca amaba a Jacob, silencioso, observador, cocinero de guisos, habitante de tiendas. En el corazón de su madre, Jacob halló refugio, pero también fue allí donde se sembró el engaño que cambiaría su historia, y con ella, la del mundo entero. Pasaron los años como brisa sobre trigo maduro, y un día Esaú volvió del campo exhausto, hambriento hasta los huesos. Jacob, como un tejedor de destinos, tenía entre sus manos un guiso humeante de lentejas, rojo como el amanecer. Entonces Esaú dijo: «Te ruego que me des de ese potaje rojo, pues estoy desmayado». Y Jacob, con ojos tranquilos y voz firme, respondió: «Véndeme en este día tu primogenitura». ¿Qué valía para Esaú aquella bendición invisible, si su estómago rugía como fiera encadenada? «He aquí que me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura?», respondió. Y así, por un plato de comida, vendió su derecho de hijo primero. Jacob lo selló con un juramento, y el cielo, en silencio, anotó aquel trato con tinta de eternidad. Pero aún no era suficiente. Faltaba la bendición de Isaac, la palabra del padre que sellaba herencias, el acto solemne que colocaba la promesa sobre un solo hijo. Y cuando la hora llegó, cuando Isaac, ya viejo y ciego, llamó a Esaú para bendecirlo, Rebeca actuó con rapidez, como quien guarda memoria de una palabra divina. Vistió a Jacob con las ropas de su hermano, cubrió sus brazos con pieles de cabra y le puso en las manos el guiso que el padre amaba. Isaac, confundido por los sentidos, dudó. «¿Quién eres tú, hijo mío?» «Yo soy Esaú, tu primogénito», dijo Jacob con voz temblorosa y alma dividida. El anciano palpó sus manos, olió sus vestiduras y creyó, y bendijo a Jacob con una bendición irrevocable, proclamando sobre él abundancia, señorío y dominio. Pero cuando Esaú entró poco después, trayendo su propia caza, el velo de la verdad se desgarró. «¿Quién es el que vino aquí?» «Y le bendije», exclamó Isaac, temblando en gran manera. Y Esaú gritó con voz grande y muy amarga, clamando: «Bendíceme también a mí, padre mío». Pero la bendición ya había sido dada. Desde ese día, el rostro de Esaú cambió. Su aliento era odio, y su mirada era venganza. «Se acercan los días de luto por mi padre», murmuró, «y entonces mataré a mi hermano Jacob». Rebeca, oyendo estas palabras, envió a Jacob lejos. «Levántate, huye a casa de mi hermano Labán, en Harán, y quédate allí, hasta que la ira de tu hermano se aplaque».
Así comenzó la huida del hombre que sería Israel. Jacob partió solo, con un bastón en la mano y una piedra por almohada. En medio del camino, cuando la noche cayó sobre los campos de luz, se recostó bajo el cielo estrellado. Y allí, en la soledad y el temor, soñó. Vio una escalera apoyada sobre la tierra, cuya cima tocaba el cielo. Ángeles de Dios subían y bajaban por ella, y el Eterno, desde lo alto, le habló: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres. Jacob despertó temblando. Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Tomó la piedra que había servido de almohada, la erigió por señal y la ungió con aceite, y llamó a aquel lugar Bet-El. Pero aún no era Israel. Aún debía pasar años de exilio, décadas de lucha interna, engaños, dolores, amores y pérdidas. Aún debía enfrentarse al hombre que él había sido, para entonces encontrar el rostro de Dios. Y así continuó su viaje hacia la tierra de Harán, sin saber que allí le esperaban las sombras de su propio reflejo, porque el suplantador hallaría al maestro del engaño y aprendería por fin que no hay bendición sin quebranto. Transformará. La tierra de Harán se desplegaba ante Jacob como una pintura lejana de la memoria de su madre. Su alma peregrina caminaba bajo soles inclementes y noches frías, llevando consigo solo una promesa: que el Dios de Abraham e Isaac sería su escudo. Al acercarse al pozo que estaba a las afueras de la ciudad, donde los pastores solían congregarse para abrevar sus rebaños, Jacob alzó los ojos y la vio. Raquel, hija de Labán, pastora de ovejas, hermosa de semblante y de figura. Ella venía con el rebaño de su padre, como si el destino mismo la hubiera llevado a ese instante preciso. Y en ese primer cruce de miradas, sin palabras aún pronunciadas, el corazón de Jacob ardió con un fuego antiguo, un deseo tan profundo como la necesidad de pertenecer. Ayudó a correr la piedra del pozo, dio de beber a sus ovejas, y luego, sin poder contener el torbellino que se había gestado en su interior desde el sueño de Betel, lloró. Lloró porque sabía que había llegado, que ese lugar extraño tenía ahora un rostro familiar, que el largo exilio había encontrado su primer consuelo. Jacob fue llevado a la casa de Labán, su tío. Allí se quedó, trabajando, sirviendo, observando. Pasaron los días como hilos de oro en un telar invisible, y finalmente Labán le dijo: ¿Por ser mi pariente me servirás de balde? Dime, ¿cuál será tu salario? Jacob respondió sin dudar: Te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. 7 años. Y sin embargo para él fueron como unos pocos días, porque la amaba. Cada amanecer lo encontraba trabajando en los campos. Cada crepúsculo lo regresaba a la tienda con el pensamiento en ella. Los días caían como hojas del calendario eterno, y finalmente llegó el momento de la boda. Jacob se presentó, seguro, ansioso, con la certeza de que por fin su alma tendría reposo. Pero el engañador fue engañado. Labán, astuto como el viento del desierto que esconde su rostro, ocultó a Raquel y entregó a Lea, su hija mayor, en su lugar. Bajo el velo y la oscuridad, en el silencio de la noche nupcial, Jacob no supo sino hasta el amanecer, y cuando la luz descubrió el rostro de la mujer a su lado, el grito de su corazón fue amargo. ¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te serví por Raquel? ¿Por qué, pues, me has engañado? Labán respondió con una sonrisa velada: No se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta, y te daré también a Raquel por el servicio de otros 7 años. Y Jacob aceptó, no porque fuera débil, sino porque su amor era fuerte como la muerte. Así vivió con 2 mujeres, y con ellas una historia de rivalidad, celos y multiplicación. Lea, no amada pero fértil, dio a luz a Rubén, Simeón, Leví, Judá y otros más. Raquel, amada pero estéril, clamaba con amargura: «Dame hijos, o me muero». Y Jacob, afligido, respondió: «¿Soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre?». En medio de la contienda,
Ambas mujeres ofrecieron sus siervas, Bilhá y Zilpá, y de sus vientres también nacieron hijos. Fue una batalla de nombres, una lucha de maternidades, una danza de emociones en las tiendas de Jacob. Cada hijo llevaba un significado. Dios ha oído, mi recompensa, lucha mía, dicha. Cada niño, una señal de los cielos, una estaca clavada en la historia de un pueblo que aún no existía, pero ya crecía en las entrañas del patriarca. Y por fin, cuando los años habían desgastado los huesos de Raquel, Dios se acordó de ella. Su vientre se abrió como tierra regada y dio a luz a José, cuyo nombre profético sería como un destello en el porvenir. Añádame Jehová otro hijo. Jacob entonces sintió que su alma volvía a tomar forma. Con José en brazos, la promesa parecía más cercana. Pero Labán no era un hombre fácil. Engañó a Jacob una y otra vez, cambiando su salario 10 veces, torciendo las reglas, escondiendo ganancias, exprimiendo cada gota de su fuerza. Sin embargo, Jacob, dotado de astucia y bendecido por el Altísimo, multiplicó los rebaños, empleó sueños y señales, y con sabiduría celestial separó los fuertes de los débiles. Las ovejas rayadas y manchadas, símbolos de lo impuro según los hombres, fueron su riqueza, su herencia, su salvación. Dios se le apareció nuevamente y le dijo: «Vuélvete a la tierra de tus padres, a tu parentela, y yo estaré contigo». Y Jacob, sin avisar, tomó a sus esposas, sus hijos, sus siervas, sus rebaños, y huyó. Cruzó ríos, montañas, planicies, llevando consigo más que posesiones. Llevaba historia, llevaba destino, llevaba el inicio de un pueblo. Pero antes de llegar, debía enfrentar su pasado. Esaú. El nombre resonaba como trueno en su mente. El hermano al que había suplantado. El gemelo con el que compartía sangre y pecado. Al enterarse de que Esaú venía a su encuentro, y con 400 hombres, el corazón de Jacob se llenó de miedo. Dividió su campamento. Preparó presentes, ovejas, camellos, cabras, vacas. Envió mensajeros. Rogó a Dios: «Líbrame ahora de la mano de mi hermano». Tú dijiste: «Yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar». La noche cayó. Jacob se quedó solo en el vado de Jaboc, y en la oscuridad alguien lo tomó por el hombro. No se le reveló nombre ni rostro. Un hombre, un ángel, un misterio. Luchó con él hasta el amanecer, y Jacob resistió. Toda su vida había sido una lucha. Por amor, por identidad, por bendición, por redención. Y esa noche, su alma entera se concentró en ese combate. No soltó, no cedió. Aunque su muslo fue herido, aunque el dolor lo quebró, Jacob no se rindió. «Déjame, porque raya el alba. No te dejaré, si no me bendices». El ser le miró. Le vio más allá de la carne, más allá del nombre, más allá del pasado, y dijo: «Tu nombre no será más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Jacob llamó a aquel lugar Peniel, porque vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Al amanecer, cojeando, cruzó el río. Ya no era el mismo, ya no era su plantador, era Israel, el que lucha, el que persevera, el que no suelta a Dios ni en la oscuridad más densa. Y entonces vio a Esaú, corrió a su encuentro, y se inclinó 7 veces ante él. Pero Esaú, contra todo pronóstico, lo abrazó. Lloraron, se reconciliaron. El pasado fue sanado en un solo instante de humanidad redimida. Jacob siguió su camino, edificó altares, lloró por Raquel cuando murió dando a luz a Benjamín, vistió de túnicas a José, su hijo amado, lamentó cuando creyó que estaba muerto, y al final de sus días descendió a Egipto, anciano, sabio, padre de 12 tribus, patriarca de promesas eternas. Jacob, el hombre que luchó con Dios, el hombre que vio el cielo abierto, el hombre que cargó la herencia de Abraham en su espalda y la multiplicó en generaciones incontables. Y tú, que has leído hasta aquí, ¿cuántas veces has luchado con Dios en la noche? ¿Cuántas veces tu alma ha gritado: «No te soltaré hasta que me bendigas»? Jacob fue quebrado, pero también fue transformado, porque solo aquellos que son heridos por el cielo pueden caminar con paso firme sobre la tierra.
Déjame tu pensamiento en los comentarios. ¿Qué parte de esta historia te tocó más? ¿Con qué lucha de Jacob te identificas? Esta historia no solo habla del pasado, habla de ti.